Ya, estamos en el capítulo de ácidos nucleicos, ¿verdad? Perdón. No sé qué entraron las actualizaciones. Permitir, como quiere. Bueno, ahorita no me voy a poner a revisar eso. No me moleste, listo. Ya, estamos acá, ¿verdad? Habíamos quedado ayer acá, en el tamaño del DNA. Estamos en el capítulo de ácidos nucleicos y estamos viendo en particular al DNA. Hemos visto, hemos descrito ya ayer la estructura del DNA, algunas diferencias básicas todavía con el RNA, pero hemos visto con relativa profundidad la estructura del DNA, cómo se unen los nucleótidos entre sí y que siempre se debe ver las cadenas del DNA en sentido 5', 3'. Eso vamos a ver ahora cuál es la relevancia de eso. Habíamos visto, ¿verdad?, que los patrones de composición de cómo se unen las bases nitrogenadas en el DNA siguen las reglas de Chargaff, en las que siempre una adenina se une con una timina y una guanina con una citosina, y habíamos explicado por qué ocurría eso, ¿verdad? Era gracias a que siempre una purina y una pirimidina entraban exactamente en la distancia, digamos, a nivel atómico de la estructura del DNA. En cuanto habíamos visto también su nivel primario, que se refiere a la composición, y donde sí se toma en cuenta las reglas de Chargaff, y la secuencia, que no hemos hablado mucho de la secuencia, pero no da para este nivel, y se necesita tener otros conocimientos más para eso, pero habíamos hablado de dos enzimas importantes cuando hablamos de la secuencia. Eso sí es sumamente importante, porque vamos a usar a una de estas, vamos a nombrar, una de estas a las ligasas, cuando veamos la replicación. Esas enzimas que participan en la secuenciación de bases del DNA, pues son las nucleasas y las ligasas. Ustedes saben, no sé, por cultura general, que el genoma humano ha sido ya totalmente secuenciado. Es uno de los logros científicos importantísimos del ser humano. Pues las nucleasas y las ligasas han ayudado y han contribuido mucho para que se consiga eso. En cuanto a la estructura secundaria y terciaria, hemos visto que era una doble hélice, que tiene un diámetro de 20 Armstrongs. El esqueleto de fosfato y azúcar está siempre flanqueando los bordes, y al centro se encuentran las bases nitrogenadas, unidas todas por puentes de hidrógeno entre sí, donde también obviamente hemos visto esto de la lógica molecular que existe en la naturaleza, que siempre una purina con una pirimidina, ¿no? Dos purinas no entrarían y dos pirimidinas quedarían muy flojas en el centro. Bueno, habíamos visto también, el polimorfismo, que solo se refiere a que a veces usted puede ser que cuando estén leyendo los libros que les he dado de bibliografía y encuentren los términos bDNA y aDNA y zDNA, nada más son polimorfismos, en sentido de que pueden aparecer por cristalografía de rayos X, por ejemplo, un DNA más alargado, un DNA más ancho, es solamente según cómo se lo ha extraído, ¿no? Con humedad elevada es así, con baja humedad es así, y pues esto es cuando se ha extraído el DNA en concentraciones salinas altas, que no es tan relevante. Habíamos quedado aquí en el tamaño del DNA. Bueno, es una molécula, es una molécula, es un polímero, ¿verdad? Es una molécula de alto peso molecular, es una biomolécula, son biomoléculas del DNA y el RNA. Pues son enormes y tienen en consecuencia largas cadenas de nucleótidos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que, recuerdan, es el archivo genético de la célula. Toda la información de la célula, cómo se va a comportar esa célula, cuándo se va a multiplicar, o sea, cuándo va a ocurrir una mitosis, o si son células germinativas, cuándo va a ocurrir una meiosis, una meiosis diré, todo eso lo ordena el DNA. ¿Qué tipo de proteínas se van a sintetizar? ¿Dónde van a ir esas proteínas? ¿Cuántas proteínas se va a sintetizar? Todo lo ordena el DNA. Entonces son moléculas largas, enormes. La masa molecular del DNA, en todo caso, repito, no se puede ver, pero sí
no se puede ver toda su estructura, quiero decir, se ha visto solo por cristalografía de rayos X. Y su tamaño molecular o su masa molecular se determina por métodos como microscopía electrónica, que puede dar una aproximación del tamaño, o la ultracentrifugación según el tamaño de los procesos de centrifugación. Y se expresa el tamaño del DNA pues, según el número de pares de bases. Subrayen, el tamaño se mide en relación al número de pares de bases. Cuanto mayor sea el número de pares de bases, ese DNA es más grande. Por ejemplo, en esta tablita, la fuente está del libro que les he dado, Boyd, página 99, por ejemplo. Esta es la fuente de estos datos. Por ejemplo, si consideramos el virus, un virus como un bacteriófago lambda, por ejemplo, su número de pares de bases. Hemos dicho que el tamaño se mide por el número de pares de bases. Pues el número de pares de bases, pero que lo vamos a expresar en kilopares de bases. Un kilopar de bases, fíjense aquí abajo, el asterisco, corresponde a 1000 pares de bases. O sea, cada uno de estos tendríamos que multiplicar por 1000. Entonces, este virus, por ejemplo, tiene 48.6 kilopares de bases. O sea, sería multiplicando por 1000 el número que corresponda. Y su longitud de contorno, que más o menos está correspondiendo a 17 micrómetros de largo. Las bacterias, la Escherichia coli, esta bacteria que se la ha estudiado y ha contribuido mucho a entender muchos aspectos de la bioquímica y la biología, pues esta bacteria tiene un número de pares de bases de 4.600 kilopares de bases. Si multiplicamos por 1000 sería 4.600.000 pares de bases. Como quien dice, recuerdan la estructura, 4.600.000 graditas, ¿no? Esas de las bases nitrogenadas, 4.600.000. Y su longitud de contorno más o menos está en 1.600 micrómetros. En las eucariotas, en nuestro caso, en los seres humanos, en los 23 cromosomas haploides que tenemos, pues habrá 3.200.000 kilopares de bases. Esto multiplicado por 1000 nos da el número de pares de bases, o sea, 3.200.000. Y su longitud está en 1.100.000 micrómetros. Hagan ustedes el cálculo, chicos. ¿A cuántos milímetros corresponde 1.100.000 micrómetros? Hagan eso en sus casas para la siguiente clase. ¿A cuántos milímetros, incluso centímetros corresponde? Fíjense que son tan largas las cadenas del DNA que tienen un orden que podríamos incluso llegar a verlos, ¿no? Cuando se lo extrae, me refiero. Al extraer podríamos llegar a verlo. Pero su diámetro es del orden de 20 angstroms. Entonces es un diámetro delgadísimo, pero larguísimo. La drosofila, una mosquita que también ha ayudado mucho a entender la genética, en sus 4 cromosomas haploides tiene 180.000 y una longitud de contorno de 61.000 micrómetros. Esto nos da una idea del tamaño enorme, pero el diámetro delgadito. La visualización del DNA en procariotas mostró que su genoma completo contiene una longitud casi circular. No quiere decir que es circular, sino se refiere a que hay una continuidad. Por ser tan largo, sí puede verse en microscopio electrónico y se hace una relación. Por ejemplo, si se tiene este plásmido y se puede determinar su tamaño, entonces se ve cuántas veces más grande será esto respecto a esto para calcular su tamaño aproximadamente. El cromosoma de Escherichia coli es una sola molécula de doble hélice de DNA que está formado, hemos dicho, por 4.600.000 pares de bases, mientras que su diámetro es de 20 angstroms. En cuanto a tamaño y forma del DNA, algunas moléculas son circulares y están súper enrolladas. ¿Por qué ocurre esto? En los procariotas hemos dicho que son células que no tienen núcleo. Por ejemplo, el ejemplo de este es la Escherichia coli, que tiene un cromosoma circular y que no se refiere circular a un redondo, ¿no? Sino que a una continuidad de la cadena. En algunos casos están súper enrollados. El DNA de las células eucariotas, o sea, nuestras células, también tiene una molécula individual en cada cromosoma.
Si recuerdan biología, pues tenemos los 26 cromosomas. En cada cromosoma está súper enrollado el ADN. Pueden convertirse en circulares, bueno, las que pueden formar una superhélice y superenrollamiento. Este superenrollamiento garantiza el empaquetamiento, ¿no? digamos, del DNA en el núcleo y en los cromosomas. Si esta figura me gustó, si este es un cromosoma, pues podemos ver que si desenrolláramos el DNA que está superenrollado en los cromosomas, pues veríamos todas las características del gen. Ustedes van a ver en biología molecular su exón, el intrón, los exones y el intrón. Bueno, por ejemplo, una partecita del DNA es un gen. Esto vamos a ver un poco mejor cuando veamos al RNA. Bueno, entonces, esta estructura del DNA que va a estar súper enrollada, contenida en los cromosomas, pues por cada porción de su estructura están los genes. Y estos genes son los que van a codificar proteínas y, digamos, toda la información genética, ¿no?, de la célula. Bueno, eso en cuanto al tamaño y forma del DNA. ¿Cómo se replica el DNA? A ver, ustedes han estudiado en biología que la mitosis, por ejemplo, es el proceso mediante el cual una célula tiene que dividirse para formar 2 células hijas. Pero antes de eso tiene que haber la replicación del DNA. Se tiene que duplicar el DNA para que cada célula hija que se origine se lleve la misma información genética. Entonces, durante la división celular, el DNA tiene que replicarse, es decir, generar una copia complementaria exacta. Cuando decimos réplica, por ejemplo, a ver, la réplica de un cuadro, una réplica exacta, parecía redundante, pero una réplica tiene que ser lo más exacto posible, es una copia. O sea, el DNA, vamos a ver cómo se copia, cómo se replica el DNA. Esta replicación del DNA constituye uno de los procesos bioquímicos más fascinantes de las células vivas. Recordemos lo que hemos dicho al inicio en las diapositivas. El DNA es el portador de la información genética. Se puede considerar como el archivo genético celular. El DNA, recuerdan el dogma de la biología molecular, el DNA dirige su propia replicación, es decir, se va a copiar, pero este DNA dirige su propia replicación para formar un nuevo DNA y así garantizar fidelidad en la copia. Como dirige su propia copia, pues como quien dice, yo garantizo que se va a copiar exactamente. Pero también el DNA dirige su transcripción, es decir, cómo va a copiar cierta parte, cómo va a expresar, digamos, cierta parte de su estructura, es decir, cómo van a expresarse los genes. Todo esto, no se preocupen, es el siguiente capítulo. Ahora, este capítulo vamos a ver esto, la replicación. El siguiente capítulo vemos la transcripción. Pero fíjense que todo está bajo la batuta o bajo la dirección del DNA. Ahora, ¿cómo es la replicación del DNA? La replicación del DNA sí, obviamente está confirmado que es una replicación que tiene estas características. Es semiconservativa y bidireccional, y además es simultánea. Semiconservativa, bidireccional, y aumenten por favor ahí, simultánea. Según Watson y Crick, que dilucidaron la estructura del DNA, indicaban que cada cadena de doble hélice debe dirigir el ensamble de una nueva cadena, siempre obedeciendo el principio de la complementación de bases que hemos estudiado, que son las reglas de Chargaff. O sea que cada cadena se va a duplicar o replicar respetando los principios de la complementación de bases, que en otras palabras es aplicando las reglas de Chargaff. Siempre una adenina con una timina, una guanina con una citosina o viceversa así, pero nunca 2 purinas ni nunca 2 pirimidinas. Veamos los patrones de composición del DNA. Existen generalizaciones importantes que aquí valga la pena recordar nuevamente esto, ¿verdad? Hemos dicho que las reglas de Chargaff son generalizaciones respecto a la composición. Siempre el número de bases purínicas, adenina y guanina, purínicas, está en equilibrio con las pirimidínicas. Siempre una adenina se combina con una timina
y una guanina con una citosina. Bueno, con ese recuerdito, veamos cómo ocurre la replicación. Vamos a ir primero viendo de manera amplia, respetando a los científicos Cairns, medio raro para digamos, hablar de este nombre, y colaboradores et al, significa colaboradores, ya en el siglo pasado, en el 63, indicaron esto, que existe el principio fundamental de la replicación del DNA, es la síntesis semiconservativa y simultánea de ambas cadenas. Es decir, que hay una semiconservación y además ocurre simultáneamente. Las dos cadenas se copian al mismo tiempo. Así, cada cadena, fíjense, si tenemos las dos cadenas en azul, fíjense mi cursor, cada cadena actuará como una plantilla o un molde para la formación a partir de esta misma de la nueva cadena, que sería esta medio verde celeste, ¿no? Una nueva cadena, hasta que una vez que se han copiado las dos cadenas, aparecerán dos ADNs. Y la secuencia de bases tiene que ser copiada exactamente, con la mayor exactitud. Eso sería nada más viendo muy así de superficial. Entonces, cada cadena actúa como un molde para dar lugar a que se replique y se copien cadenas complementarias. Y así se formarán las dos cadenas hijas, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Replicación del DNA. Imaginemos este esquema que ayuda mucho. Por ejemplo, molécula paterna, que sería el DNA que se va a replicar. Digamos, una célula que ya tiene que dividirse, puede ser célula de la piel, cualquier célula, o una bacteria. Se va a dividir, tiene que dividirse la célula, entonces inmediatamente primero tiene que replicarse el DNA. Entonces las moléculas de la célula original que se va a dividir las llamamos molécula paterna. Entonces, una de las dos cadenas, repito, estamos viendo de manera muy simple primero, una de las dos cadenas, aquí, ¿qué tenemos? Perdón, una molécula paterna, que le llamamos paterna, que se va a replicar. Va a dar lugar a dos moléculas hijas. A su vez, estas moléculas hijas, en la siguiente mitosis, va a dar lugar a las moléculas nietas, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto. ¿A qué se refiere? En las moléculas hijas, vámonos, una de las dos cadenas de cada molécula, fíjense que está en negro, se sintetiza de nuevo, una de las dos cadenas de esta que están en blanco, sería la cadena nueva, que se ha sintetizado por replicación de una de estas cadenas, mientras que la otra sería o que deriva de la molécula padre, del DNA padre. Y por eso se llama replicación semiconservativa. Es decir, se semiconserva. Una cadena es del DNA original y la otra en blanco es la copia. Y se ha puesto aquí cadena nueva en blanco y cadena antigua u original en negro. Y pues luego esto ocurrirá lo mismo en las siguientes y siguientes. De esa manera se va transmitiendo la información genética. Entonces, lo que aquí quiero resaltar es que es semiconservativa por eso, porque una de las cadenas es nueva y la otra deriva de la molécula original. Veamos la replicación o síntesis, sería una síntesis. La nueva copia es una síntesis de un nuevo DNA. Vamos a ver primero de un modo así, como quien dice, con un objetivo de 10x, chicos, para luego ver con 100x. Primero 10x. Interviene en la replicación, que es la copia fiel del DNA en el cual el producto son dos DNAs hijos, para que ocurra la mitosis y cada célula se lleva su DNA fielmente copiado. Bueno, intervienen muchas proteínas, esto es importante, muchas de esas proteínas son enzimas. A ver, les he puesto esto aquí. Entre las enzimas veamos primero, ¿cuáles son esas enzimas? Importantísimas, la topoisomerasa. Vamos a ver qué hace después. Tenemos la topoisomerasa, la helicasa, la DNA polimerasa y una primasa. Esto creo que no está, chicos, aumenten sus diapositivas. La primasa, estas 4 enzimas son las que dirigen todo esto. La topoisomerasa, una helicasa, una DNA polimerasa
y la primasa. ¿Qué cosa hacen? Todavía no importa. En el proceso de replicación para la síntesis o replicación del DNA, ¿qué se requiere? A ver, veamos. Se va a sintetizar algo. ¿Qué se requiere para que se sintetice el DNA? Pues se requiere de ciertos elementos. Otra vez tiene la figura acá. Se requiere de un molde de DNA, que sería, este sería el molde, ¿no? O este pues, podemos considerarlo, que sería la molécula DNA padre de la célula que se tiene que dividir. Ya que la nueva cadena de DNA, ¿cuál sería? Esta que está en celestito claro, verde claro, no sé, se ensambla sobre un molde preexistente. Así se garantiza la semiconservación, la fidelidad. Entonces, necesitamos un molde de DNA. Es el DNA de la célula que se quiere dividir. Entonces, se necesita que se separen las hebras del DNA para que cada cadena constituya un molde. Esto. Entonces, para que se separen estas cadenas, intervienen estas enzimas, las que hemos dicho aquí, topoisomerasas. ¿Qué hacen las topoisomerasas? Pueden aumentar aquí, aunque también está más adelante. Las topoisomerasas producen un relajamiento del enrollamiento del DNA. Las topoisomerasas vienen y empiezan a relajar este enrollamiento dextrógiro. Producen, repito, el relajamiento del enrollamiento del DNA. Y luego intervienen las helicasas. Las helicasas empiezan a romper los puentes de hidrógeno. Está más adelante, chicos. Entonces intervienen las topoisomerasas que van a relajar el enrollamiento y las helicasas que aprovechan la situación y empiezan clic, clic, clic a romper los puentes de hidrógeno. Para eso, para desenrollar y para romper los puentes de hidrógeno, ambas enzimas necesitan de energía y para eso hidrolizan ATP. Es decir, fíjense que para que se replique el DNA se necesita consumir energía. ¿Quién va a dar esa energía? El ATP. Topoisomerasas, helicasas. 2 cosas ya hemos visto. 3. ¿Qué se necesita para el proceso de replicación? Se necesitan de enzimas que catalicen la biosíntesis del nuevo DNA, es decir, enzimas que catalicen esta nueva hebra para que se sintetice esta nueva hebra celestita medio verde. Entonces se necesitan enzimas que catalicen la biosíntesis del nuevo DNA. ¿Cuáles son esas enzimas? Son las DNA polimerasas. Y existen 3 tipos, polimerasa 1, o se llama Pol 1, Pol 2, Pol 3, o sea, polimerasa 1, polimerasa 2 y polimerasa 3. La enzima más importante que produce la replicación, se llama enzima replicadora, es la polimerasa 3. También se llama enzima dirigida por un molde, porque replica solo cuando hay un molde de DNA. También se necesita, en la reacción de síntesis, requiere de 4 precursores activados, es decir, los desoxinucleósidos 5'-trifosfato. Aquí interviene lo que habíamos dicho cuando vimos los nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes monoméricos, ¿verdad?, del DNA, pero necesitan, y también, o sea, tiene otras funciones, pero una función importante, sobre todo de los desoxinucleósidos 5'-trifosfato, es la de sintetizar o participar en la síntesis del DNA. Entonces se necesita de ATP, sería desoxiadenosin trifosfato. De GTP, igual que en los nucleótidos, chicos, anterior capítulo. Desoxiguanosin trifosfato, desoxicitidin trifosfato, desoxitimidin trifosfato. Se necesita esas piezas para ir armando, así como el ion magnesio como cofactor de la polimerasa. Las DNA polimerasas no pueden empezar la replicación solitas, no pueden iniciar la replicación. Se necesita de un cebador, en inglés primer, un cebador. Entonces, las DNA polimerasas requieren un cebador para empezar la síntesis, sino un pedacito, vamos a ver ahorita.
Si no, no empieza. Este cebador es sintetizado por una enzima llamada primasa. ¿Recuerdan de la anterior diapositiva? Este cebador sintetizado, o sea, el cebador es sintetizado por una enzima denominada primasa, que se une al molde que se va a copiar y se caracteriza porque el cebador tiene un oxidrilo 3' libre en uno de los extremos. Este oxidrilo 3' libre atacará al oxidrilo 5' del siguiente nucleótido o desoxinucleótido. Bueno, vamos a ver eso. El proceso de replicación, ahorita hemos visto que se necesita todo eso. Entonces se necesita una enzima, una topoisomerasa que afloje, ¿no?, el enrollamiento del DNA. Luego interviene una helicasa que dice, ya se ha aflojado, ahora empieza a cortar los puentes de hidrógeno. Una vez que se han cortado los puentes de hidrógeno, se han formado los dos moldes y ahora interviene la primasa. La primasa dice, la polimerasa está esperando, dice, a ver, tiene que haber un cebador, si no, no puedo empezar. Pues la primasa dirá, ahorita te doy el cebador. La primasa generará un cebador, que en general es como un nucleótido de unos 5, un oligonucleótido. Ahorita vemos eso. Entonces, eso es lo que se necesita. El proceso en sí se lleva a cabo mediante dos etapas, una iniciación y la elongación. La iniciación, fíjense, vamos a empezar a repetir lo que hemos visto. Primero, las hebras de la doble hélice se deben separar. La separación de las hebras requiere de enzimas específicas denominadas topoisomerasas que desenrollan la hélice y ahí intervienen las helicasas. ¿Qué hacen las helicasas? Van rompiendo los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas que hemos visto, ¿verdad? Y para esto se necesita ATP. Entonces, en la iniciación, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, la topoisomerasa empezará a desenrollar. La separación de las hebras de DNA requiere de enzimas específicas denominadas topoisomerasas que van desenrollando. Una vez que se están desenrollando, interviene la helicasa. La helicasa es una enzima, tanto es una proteína que tiene dominios. Recuerdan que es un dominio, es una parte de la estructura de una proteína que tiene una función específica. La helicasa tiene más de un dominio. Entonces, utilizando sus dominios funcionales, la helicasa primero se une a una región del DNA y con otros sus dominios dice, venga la energía, cataliza al ATP y aparece y adquiere energía, se forma ADP y ortofosfato y produce, ¿qué cosa? La separación de la doble hélice. ¿Cómo? Rompiendo los puentes de hidrógeno. A medida que la topoisomerasa va relajando el enrollamiento, la helicasa empieza clic, 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 clic a romper y entonces se van originando las dos cadenas separadas. La helicasa avanza en sentido 3', 5'. Fíjense, 3', 5', como un motorcito que va abriendo. Y este motor previo que va facilitándole el camino. Entonces, la helicasa va en dirección 3', 5'. Abriendo, abriendo, abriendo. Una vez que se han formado ya los dos moldes, actuará la polimerasa. Pero aquí paremos un cachito. Decimos aquí que la topoisomerasa va aflojando el enrollamiento del DNA. Pero ¿dónde? La topoisomerasa tiene que venir y ubicarse. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde comienza el asunto, ¿no?, de la replicación? Existe un origen de replicación en el que va a comenzar la síntesis de la copia, que es ahí donde van a actuar la topoisomerasa y la helicasa. Ahora, vamos a usar como ejemplo, para entender mejor, otra vez a nuestra amiga bacteria, la Escherichia coli. En Escherichia coli, la replicación del DNA comienza en un solo lugar, que se llama el órice. Es una región con este número de pares de bases, pero ¿y de cómo se sabe qué tiene de particular este órice, que es el origen de la replicación? Por ejemplo, imagínense, la bacteria está ahí, la bacteria se tiene que dividir, esta bacteria se divide cada 3 horas, se tiene que dividir esta bacteria, entonces inmediatamente el DNA dice, en la zona órice tiene que ir, ¿quién? La topoisomerasa y la helicasa. Alístense,
Entonces, ¿qué tiene de particular el ORI-C? El lenguaje de los ácidos nucleicos, todo está en función de sus bases nitrogenadas. Por ejemplo, el ORI-C se ha podido evidenciar que es una zona rica en adenina y timina, con 3 secuencias repetitivas, que quiere decir que en esta zona del DNA está adenina, 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 timina, 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 o sea, A, T, 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 como si fuera un lenguaje. Donde está T, 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 inmediatamente viene ¿quién? La topoisomerasa. Fíjense mi cursor. Dice, aquí es el asunto. Se coloca ahí, ¿y qué va a hacer? Empieza a desenrollar el DNA, relajar la estructura del DNA. ¿Quién interviene? Interviene la helicasa. Empieza a clic, 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 cortar esto. Y se origina así, fíjense, el ADN bacteriano posee, por eso lo estamos estudiando, un solo ORI-C. En cambio, en células eucariontes, que ustedes van a ver eso en biología molecular, tiene varios ORIs, orígenes de replicación. Al desarrollarse y separarse el DNA, se forman los 2 moldes. Esto se denomina formación del complejo precebador o burbuja de replicación. Se llama burbuja de replicación. ¿Dónde comienza la replicación? Pues se forma una burbuja de replicación. ¿Dónde? En un punto llamado ORI-C. ¿Qué tiene de particular el ORI-C? Pues que está formado, es una zona en la que hay es una zona donde hay mucho, es una zona rica en adenina y timina, con 3 secuencias. T, 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 como si fuera, aquí tienes que pararte topoisomerasa para empezar a separarse. Este complejo se llama, repito, complejo precebador o burbuja de replicación. ¿Dónde comienza? En la burbuja de replicación. Ahora, ya se ha abierto, estábamos aclarando eso, se forma la burbuja de replicación. Ahora ya se ha formado fíjense mi cursor, este molde y este otro molde. Estos moldes tienen que copiarse para que de aquí salga un DNA y de aquí salga otro DNA, ambos de doble hélice. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya se ha abierto, ya está la burbuja, ya han participado la topoisomerasa y la helicasa. Ahora tiene que entrar en acción las polimerasas. Las DNA polimerasas, para comenzar la replicación, hemos dicho, necesitan de un molde. No puede iniciar solita. Ese molde o cebador es un segmento inicial, permítame leer, es un segmento inicial de ácido nucleico que va a ser alargado y del cual depende la elongación. ¿Qué quiero decir? Imagínense que esta partecita de aquí lo he puesto, sería, digamos, esta partecita, esta cadena de DNA que tiene que replicarse. Y entonces, para que la DNA polimerasa empiece la replicación, necesita que haya un cebador. Este sería el cebador. El cebador es un oligonucleótido, fíjense, que ¿quién sintetiza esto? Una enzima llamada primasa. La primasa viene y dice, a ver, bueno, ya la polimerasa tiene que replicar. Se ubica ahí y empieza. Estamos viendo la cadena 3', 5'. Permítame. 3', fíjense el azul, la cadena azul. 3', fíjense mi cursor. 3', 5'. Fíjense, 3', 5'. Dirección 3', 5'. Ahorita estamos acá, la DNA polimerasa. Pero antes tiene que haber un cebador. Estamos en el cebador. Entonces, este cebador, ¿cómo se forma este cebador? Una RNA polimerasa. O sea, que le viene, ¿acaso no estamos en DNA? Pues interviene esta enzima. ¿Por qué se llama RNA polimerasa? Porque vamos a ver más adelante, en el siguiente capítulo, que el RNA no necesita de un cebador. Es autoiniciante. Bueno, una RNA polimerasa especializada llamada primasa, ya la hemos nombrado, que sintetiza un fragmento corto de RNA. Otra vez, ¿por qué RNA? ¿Acaso no estamos en DNA? Pues repito que como esta es una RNA polimerasa, formará un fragmento corto de RNA, que es complementario de una de las hebras molde que se ha abierto.
Entonces, ¿qué quiere decir? La primasa viene y dice, a ver, si aquí está la guanina, tiene que entrar la citosina, en sentido 5', 3'. Pero esto está 3', 5'. Recuerdan que es antiparalelo. La cadena es 3', 5', la que se está copiando. Pero la primasa tiene que ir copiando en sentido antiparalelo, 5', 3'. Entonces, viene la primasa y dice, si aquí está guanina, entrará citosina, forma puente de hidrógeno. Siguiente, que entre quién. Si aquí está la citosina, tiene que entrar la guanina, venga la guanina. Si está la timina, la adenina, venga la adenina, y cataliza la formación de estos enlaces fosfodiéster. Entonces, fíjense, aquí está. Por eso va dejando su oxidilo 3', que va a ir atacando al siguiente que entre, que es el caso, si es adenina, venga la timina. Y entonces, este cebador, que es, tiene un oxidilo 3' listo como para continuar el ensamblaje. Por eso dice, es un segmento de ácido nucleico con un grupo hidroxilo libre en posición 3 y que forma una doble cadena con el molde. Esto que estoy encerrando es el cebador. ¿Quién lo cataliza? Una RNA polimerasa, un fragmento corto. El cebador en esencia es un fragmento corto de RNA que vamos a ver más tarde que tiene que estar eliminado, que tiene que eliminarse por eso. Es un fragmento corto de RNA. Bueno, entonces se ha formado ya el cebador y entonces ya está el oxidilo 3', listo. Ahora recién interviene la polimerasa y dice, ya está el cebador, ahora yo entro en acción. El sentido 5', 3', siempre las enzimas van a sintetizar en sentido 5', 3', nunca en otro sentido. Una vez que se ha iniciado, ya está, esa es la iniciación, la acción de la topoisomerasa, la helicasa, y luego la primasa que va a sintetizar un cebador. Está todo listo para que actúe ahora la DNA polimerasa. Y comienza la elongación. Ustedes saben que elongar es estirar, ¿no? Entonces, acción de las DNA polimerasas. Una vez que se abrió el molde de doble hélice y se sintetizó el cebador, las DNA polimerasas van a catalizar la formación de las cadenas de polinucleótidos a una velocidad increíble, incorporando desoxinucleótidos trifosfato complementarios. De manera simple les muestro aquí, a ver otra vez, este es el DNA molde, cuando se ha abierto. ¿Quién va a actuar? La primasa. ¿Qué hace la primasa? Genera un cebador, pero lo hace siempre en sentido 5', 3'. Entonces la primasa tiene que empezar primero a copiar el molde 3', 5'. Repito, porque esto tiene que ser antiparalelo. 3', 5'. Viene la primasa y dice, ¿dónde está el 3', 5'? Ah, aquí está. Empiezo a copiar. Y como que acabamos de ver, si está la guanina, le pondrá la citosina y así empieza a crecer un pedacito. Y entonces, como ya hay este oxidilo 3', recién la DNA polimerasa puede empezar a actuar. Y dice, ahora sí, hay un oxidilo 3', que venga el DNTP, desoxinucleósido trifosfato, complementario de este orden. Si aquí está la adenina, venga la timina. Si aquí está la guanina, venga la citosina. Y así. Y entonces, fíjense, estamos viendo la cadena 3', 5', y empieza a elongar en sentido 5', 3'. El crecimiento de la cadena siempre es en dirección 5', 3'. Sigo insistiendo en eso. Veamos un poquito más claro. A ver, cambiamos a 100X. Las DNA polimerasas, por 3 son las replicadoras, añaden nucleótidos al extremo 3' de una cadena de polinucleótidos. ¿Qué es esto? Pongan acá, que sería el cebador de inicio, ¿no? Entonces, fíjense, es una partecita que estoy colocando aquí. Este es el molde. Esto está 5', 3'. ¿Este qué sería? El cebador. Pongámoslo así. Entonces, la polimerasa 3 dice, ahora, fíjense, el molde me dice que aquí hay adenina, pues timina, entró adenina. Ahora, si el molde dice que aquí está citosina, tendrá que entrar el desoxiguanosin trifosfato. La polimerasa 3 hace que el oxidilo 3' ataque nucleofílicamente aquí y entonces se formará el enlace fosfodiéster y ya se incorporó una guanina. Pero sigue otra vez con la colita oxidilo 3'. Aquí que va a entrar, si aquí estuviera la timina, tendrá que entrar una adenina, repitiendo este proceso.
Entonces, este molde está yendo en sentido 5', 3', pero nuestro crecimiento, perdón, el crecimiento siempre es en sentido 5', 3', y el molde será 3', 5'. La elongación de la cadena del DNA se realiza en dirección 5', 3'. Bueno, y así se va replicando. Fíjense cuántos pares de bases tiene coli, por ejemplo, 4.600.000 veces va a ocurrir esto. A una velocidad, ¿cuánto? Cada 3 horas se divide esta bacteria. Se ocurre todo, o sea, en menos de 3 horas se copian 4.600.000 repeticiones de lo que acabamos de ver. Ahora, hay fidelidad en la replicación. Muchas DNA polimerasas son capaces de corregir errores que podrían ocurrir. Por ejemplo, la polimerasa 3, que es la que elonga, también tiene actividad exonucleásica, ¿recuerdan? Tiene actividad exonucleásica, correctora, 3', 5', por ejemplo. Está copiando aquí y resulta que se equivoca, en lugar de guanina, aquí le pone una adenina. Entra y dice, porque tiene que ser una purina, ¿no? Entre una guanina. No, se equivocó. Entonces, la misma enzima, fíjense la flechita que he puesto, tiene actividad exonucleásica 3', 5'. Recuerden, esto está yendo 5', 3'. Se da la vuelta a la enzima y dice no, fuera, lo corta y entonces hace entrar al correcto. Eso garantiza la fidelidad de la replicación. La fidelidad de la replicación también va a estar ayudada por la polimerasa 1. Esta polimerasa 1 tiene actividad exonucleásica 5', 3', y además elimina al RNA iniciador, el cebador. Viene y elimina, una vez que se ha completado todo, viene la polimerasa 1 y dice fuera, gracias cebador, ándate, y la cadena continúa y fuera, porque esto es un fragmento de RNA, que solo ha ayudado a que ocurra la replicación. Entonces, si esto está yendo en sentido 5', 3', pues la actividad exonucleásica es en ese sentido, 5', 3'. Viene y elimina clic, 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 y lo elimina al cebador. Y esto continúa creciendo hasta que se completa todo el DNA. Estas propiedades de las DNA polimerasas contribuyen a la excepcional fidelidad en la replicación del DNA. Se asume que existiría una tasa de error de 10 a la menos 8 por cada par de bases. 0.0000000 posibilidades, ¿no?, de error. O lo mismo que decir un error por cada 200 millones de pares de bases. O sea, la fidelidad es exacta, es asombrosa. Existe un grupo de enzimas que garantizan la copia fiel. Esto es azar, esto es Big Bang. Ahora, aquí surge una pregunta. Hemos visto la síntesis del DNA a partir de una hebra molde. Esta se ha copiado. Todo esto que hemos hablado, ahorita hemos hablado solo de este lado, de esto. Se ha abierto esto, ¿verdad? Pero hay dos moldes. Hemos visto, ahorita hablado todo de este molde que está yendo en sentido 3', 5'. Y entonces tiene que copiarse la cadena nueva, esta verdecita, en sentido siempre 5', 3', porque es así como copia la DNA polimerasa. Pero entonces esta otra cadena, ¿cómo se copia? Porque esta cadena está yendo en sentido 5', 3'. Y tiene que copiarse 5', 3', entonces aquí ya no habría antiparalelismo. Pues lo que ocurre es lo siguiente. Repito, a ver cuál es el problema. Aquí está, fíjense el azul, dice 3', ¿no? Acabando en 5'. Perdón, de la facultad. Sí, Paticita, dime, estoy en clases, dime. Doctorita, cuando termine un ratito, pasar por la dirección académica. Bueno, estoy con clase virtual, Paticita. Mañana voy a pasar por la facultad. ¿Por qué será? Doctorita, no, solamente quería hacerle una consultita. En el plan global que he entregado con las actividades de transversalización, estoy ubicando. He encontrado todas las actividades de investigación. Ya, sí.
Claro que sí, mañana puedo pasar. No he colocado, digamos, una cosa específica sobre eso, porque con un contenido de bioquímica no creo que yo tenga que hacer eso. Lo que sí he puesto es, por ejemplo, que los y las estudiantes deberán, las y los estudiantes deberán, y después, si te fijas, sí, éxito. Y otra cosa más, Paticita, he puesto que deberán hacer actividades respetando, digamos, o mediante un respeto mutuo y respeto de género. Ahí fíjate, en las actividades he puesto eso. Eso lo considero inclusivo. Pero mañana paso, tengo clases, Paticita, también. Ya. Eso, digamos, es en las actividades que harían los estudiantes, sus informes, etcétera, respetando, digamos, con respeto, en el marco de un respeto de género y respeto de, digamos, respeto mutuo, cosas así he puesto. A ver, te fijas, mañana yo paso. Listo, Pati, nos vemos entonces. Chao, chao, hasta luego, igual. Disculpen, chicos, de los planes globales, ya. Entonces, proceso de replicación estamos, ¿verdad? Una vez que se inicia, estamos en esto. Hemos visto esta cadena, hemos copiado ahorita, la polimerasa, hemos explicado que la polimerasa está copiando la cadena 3', 5', pero la copia siempre es en sentido 5', 3'. Esta polimerasa no puede hacer otra cosa. Siempre 5', 3'. Siempre va en sentido, 3', 5'. Entonces, ¿qué pasa con esta otra cadena? Si es siempre en sentido 3', 5', 3', en sentido, si la copia es en sentido 5', 3', esta es 5', 3'. Entonces, si copiaría de esta manera, igual que aquí, sería, ya no habría antiparalelismo. ¿Está claro eso? A eso nos referimos en este capítulo. Ya vimos la síntesis del DNA a partir de una hebra molde. Y la otra hebra molde, ¿cómo se replica? Aquí surge los fragmentos de Okazaki. Bueno, a este Reiji Okazaki le valió el premio Nobel porque para dilucidar cómo ocurría eso. Es algo que no se puede ver, ¿verdad, chicos? Es, digamos, utilizando cierta tecnología puede verse ciertas zonas de replicación. Reiji Okazaki dijo, hay una hebra llamada guía y la otra se denomina hebra retardada. Entonces, repetimos otra vez. Si se está copiando la hebra 3', 5', en sentido 5', 3', pues ambas hebras de DNA parental actúan como moldes, esta y esta, para la síntesis del nuevo DNA. El lugar donde se sintetiza, para entender mejor esto, se le denomina horquilla de replicación. Parece una horquilla, ¿no? Horquilla de replicación. Todas las DNA polimerasas conocidas sintetizan el DNA siempre en sentido 5', 3', no en dirección 3', 5', o sea, siempre 5', 3', como esto, 5', fíjense mi cursor, 3'. Entonces, ¿por qué cuando se ve en microscopio electrónico, por qué parece que las dos hebras hijas se sintetizan en la misma dirección? Era el problema de ese entonces, porque aparecía en las microfotografías que estaba avanzando así y este también estaba avanzando así. ¿Cómo puede ser si está sintetizando la misma polimerasa? Por eso la pregunta es, ¿cómo parece que las dos están avanzando en la misma dirección, ¿no? De 3', 5'. Este dilema fue resuelto por este científico que descubrió que había una fracción en el DNA en las microfotografías que aparecían pequeños fragmentos. Dijo, qué raro, aparecen fragmentos, en cambio aquí es una cadena completa, pero aquí aparecen fragmentos. ¿Cómo puede ser eso? Si es la misma enzima que está replicando. Estas unidades, estos fragmentos, se llaman fragmentos de Okazaki, más o menos de 1000 nucleótidos, y se localizan durante un tiempo breve en las proximidades de la horquilla de replicación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo explicó genialmente este Reiji Okazaki? Le valió el premio Nobel. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se dilucida eso? Reiji Okazaki dijo, a ver, si esto está avanzando así, y esto aparentemente también está avanzando así, aparentemente, pero no es lógico, sino, ¿por qué no es lógico? Porque la enzima, la polimerasa, siempre va en dirección 5', 3', y si haría eso aquí, ya no habría antiparalelismo.
¿Cómo ocurre esto? Dijo, lo que sucede es que se forman fragmentos. Fíjense, este que está en amarillito va a ser el cebador, que hace que crezca. Y aquí se forma también, aquí, un cebador. Y fíjense, y avanzará la síntesis de la polimerasa en sentido 5', 3'. Avanza, 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 avanza. Pero se forma otro cebador y avanza, avanza en sentido 5', 3'. Pero en realidad la síntesis está en este sentido, pero ¿cómo está avanzando la cadena? En este sentido. Para que se entienda mejor, chicos, les he puesto esto. Es como si yo pusiera así, fragmento 1. Se está avanzando en este sentido. Se crea el fragmento 2, que avanza en sentido. Este sería sentido 5', 3'. 5', 3', todo bien, pero se forma otro fragmento, viene la encima y dice 5', 3'. Otro fragmento, 5', 3', pero ¿en qué sentido está avanzando, chicos? Fíjense, si viene así, luego viene así, luego viene así, está avanzando hacia la izquierda. ¿Está claro? Solo así se puede explicar que esto avancen juntos. Porque se forman estos fragmentos, repito, esto avanza así, luego viene aquí, luego vendrá, recuerden, ahí. Entonces, ¿en qué sentido está avanzando? En este sentido, igualito que acá. Por eso se dice que es simultánea. A medida que la replicación prosigue, los fragmentos de Okazaki se unen covalentemente gracias a una ligasa. Estos fragmentitos, luego una ligasa viene y clic, clic, lo une, clic, clic, lo une, y así se va uniendo, se va sintetizando la cadena. Fragmento 1, fragmento 2, y así. Una de las hebras del DNA se sintetiza de manera continua, pero la otra lo hace a base de fragmentos. De tal manera que aparentemente se ve que las dos están avanzando en el mismo sentido, pero se respeta el hecho de que la polimerasa 3 solo sintetiza en sentido 5', 3', que sería este, ¿no? 5', 3', 5', 3'. Y les voy a mostrar, y con eso acabamos este tema, pero quiero mostrarles esto, chicos. Este video, ustedes lo van a ver, pero vamos a ver un cachito conmigo. Chicos, un cachito, espérenme, que, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, dígame. Hola, ¿alguien levantó la mano, chiquitas? Bueno, pensé que alguien había levantado la mano, perdón, quería interrumpir, ya.
Bueno, chicos, les voy a, no sé si les he dejado ese, ese enlace, les voy a mandar en el Google. Y hay otros así también bonitos. Este me gustó porque más o menos usa las mismas palabras. Entonces, quedamos ahí. Con esto hemos acabado este capítulo, chicos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, chicos, entonces con esto hemos acabado este capítulo. La siguiente clase comenzamos la transcripción del DNA. Por favor, repasen para que se entienda mejor. Permítanme un cachito, voy a parar esto. Ya. Listo, chicos, entonces hasta luego. Por favor, repasen. Hasta luego.